Buenos días, hermanos, tengan todos. Es un gozo estar de nuevo conectados a través del internet para escuchar la palabra de Dios y tener nuestro culto de adoración de manera virtual. La palabra de Dios debe ser siempre escuchada y debe ser escuchada en su totalidad. Así que este es un tiempo donde, aun cuando tenemos la comodidad de la casa, del hogar donde vivimos, por eso mismo, esa comodidad puede impedirte prestar atención a la palabra de Dios. Así que les ruego, hermanos, que aquietemos nuestro corazón, prestemos atención a lo que Dios tiene que decirnos para hoy y abramos nuestro corazón. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, de los versos del 13 al 35. Daré lectura a la palabra de Dios. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Quiera Dios que nunca hayas tenido la dolorosa experiencia de que maten, le quiten la vida a un amigo o a un ser querido. Porque no es solamente el hecho de que murió, sino que le quitaron violentamente la vida. Cuando algo así ocurre, si alguna vez usted ha perdido a una persona querida, probablemente sepa cuál es el tipo de pensamientos y sentimientos que uno tiene después que uno no solo haya sido enterado de aquella noticia, sino que lo que podría ser peor, haber sido testigo de la muerte de aquel amigo, de aquella persona querida. Son esos momentos cuando vienen a la mente, al corazón, cuestionamientos que nos hacen pensar: ¿qué clase de Dios es este que permite tal cosa? Que nos ha dejado acá solos y sin esperanza.
Aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús estaban tan absortos en sus tristes pensamientos que no se dieron cuenta que el que caminaba al lado de ellos era Jesús mismo. Pero no podemos culparles. No podemos culparles a ellos, porque muchas veces yo también he caminado rumbo a Emaús y he ido con mis pies arrastrándolos. He ido con mi mirada perdida en el vacío. Es un estado emocional en el que no me percato de lo que hay a mi alrededor. No me percato en lo que otros puedan decir. Y cuando uno va en ese camino, mis hermanos, uno a veces se siente carente de fe. A veces uno se siente carente de esperanza. Carente del sentimiento de qué va a ocurrir, qué sucederá. Los discípulos de Emaús, o los discípulos que iban rumbo a Emaús, ellos esperaban un reino terrenal, como la mayoría de los judíos en aquella época. Esperaban un reino terrenal y perdieron de vista el reino espiritual. Yo no quiero ir rumbo a Emaús en busca de un reino terrenal, porque podría perder de vista el reino espiritual. ¿Soy yo diferente a los viajeros que van cargados y tristes rumbo a Emaús? No. Muchas veces yo mismo me he empantanado en el lodo de sentir lástima por uno mismo. El problema es que uno deja de soñar, deja de mirar a Dios. En una situación como la que actualmente vivimos, es como que si fuéramos camino a Emaús. La palabra de Dios dice que caía la tarde, oscurecía. Y hay ratos que así se siente uno, como que va cayendo la tarde en la vida, como que todo va oscureciendo. Pero aún así tenemos que apurar el paso. No debemos detenernos. Debemos de cambiar y adaptarnos. Y eso es lo que los discípulos todavía no captaban. Aun cuando estaban en movimiento rumbo a Emaús, pero todavía no captaban el hecho de que había llegado el momento de cambiar y de adaptarse a la nueva situación. Similar a lo que vivimos actualmente. Debemos cambiar y adaptarnos a la presente situación. Cambiar en el hogar, cambiar nuestras rutinas. Vean ustedes mismos cómo hemos cambiado la manera de hacer iglesia. Cómo hemos cambiado la manera de escuchar la predicación. Cómo hemos cambiado en nuestros encuentros con otros, donde ahora son sumamente limitados. Todo cambiado. Debemos entonces nosotros adaptarnos a ese cambio para no quedarnos en la oscuridad que va cayendo. Porque nosotros los creyentes, mis hermanos, nosotros los creyentes, al igual que aquellos dos personajes que iban camino hacia el ocaso, el cristiano debe tener en mente siempre de que aun cuando caminamos hacia el ocaso, pero nuestra meta es un nuevo mañana. Nuestra meta siempre es el nuevo día que Dios tiene para nosotros, en el cual nuevas son sus misericordias del Señor para con nosotros. Aquella historia nos habla también de la habilidad que tenía Jesús para hacer que las cosas tengan sentido. Es Jesucristo, es su palabra, la que nos ayuda a entender lo que ocurre, para que las cosas tengan sentido.
La situación les parecía a aquellas dos personas que no había explicación. Los sueños y las ilusiones se las habían hecho pedazos. Como hoy para muchos. Sueños e ilusiones que tenían, cosas para hacer, bodas, baby showers, celebraciones, viajes, todo eso está hecho añicos. Todo eso. Y así se sentían aquellos dos discípulos que iban rumbo a Emaús. Decían cosas como, y nosotros que habíamos creído que Él era el que había de redimir a Israel. Aquellas eran palabras de personas que no tenían esperanza, que sus ilusiones las habían enterrado ya. Pero entonces vino Jesús al lado de ellos, junto a ellos, y les habló, y les aclaró todas las tinieblas que tenían en su mente y en su corazón, y comenzaron a entender lo que había ocurrido. Cuando se cierne sobre nosotros el desaliento, y algunos pueden sentirse desalentados en estos días, preocupados, como pagar la renta, cómo tener suficiente alimento para la familia, qué es lo que haremos el próximo mes, qué si esto dura 2 meses, 3 meses, la cuarentena. Esto puede desalentar a cualquiera. Pero solo Jesús puede ayudarnos a comprender lo que esto significa, lo que esto encierra. Esta palabra también nos habla de la cortesía de Jesús. Jesús hizo como que iba para más lejos. No quería que los discípulos se sintieran obligados a esperarlo, obligados a hospedarlo. Así que él esperó a que fueran ellos los que le invitaran. Dios nos ha dado a las personas el regalo más valioso y más peligroso del mundo: la libertad. La libertad de elegir. En esa libertad podemos usarla para invitar a Cristo a nuestra vida, o podemos dejarle que se aleje. Jesucristo no obliga a nadie. Cuando uno es discípulo de Él, puede serlo únicamente si hay una entrega total del discípulo, de la persona, hacia Jesucristo. Una entrega total y una entrega voluntaria, hecha en libertad. Esta historia también nos habla de cómo se le dio a conocer cuando partió el pan. Esto siempre suena como una alusión a la Santa Cena, a la comunión, pero no tenemos por qué limitarlo hasta ahí. Aquello, creo yo, fue una comida normal, en una casa normal, en la que se partió un pan corriente, en la que aquellas dos personas, en el momento en que el pan fue partido, reconocieron a Jesús. No es solo en la mesa de la Santa Cena donde nos podemos encontrar con Cristo. También podemos encontrarnos en la mesa de nuestro comedor. Y eso es lo que debemos de aspirar, hermanos. Porque si algo bueno ha tenido la pandemia, es que nos ha permitido sentarnos todos a la mesa al mismo tiempo. Pues bien, esa es una bendición. Es una bendición donde la mesa del comedor de tu familia viene a convertirse en la mesa de la comunión, donde la familia, los miembros, están en comunión, comen juntos. Porque cuando Dios se manifiesta en lo cotidiano, en lo común, en lo ordinario, en la vida de todos nosotros. Dios se encarna en la historia de cada uno de nosotros.
en lo cotidiano. Así que esto, creo yo, el partimiento del pan, en aquella mesa que es igual a la mesa en la que tú comes con tu familia. La misma mesa. La misma gente. Pero aquella mesa, si el Señor está ahí, aquello se convierte en comunión. Y ellos lo reconocieron. Cuando vieron que Jesús partió el pan, reconocieron que era el Señor. El cristiano vive siempre y en todas partes en un mundo que está lleno de Cristo. Esta historia nos habla también de cómo estas personas recibieron tan gran alegría que se apresuraron a compartirla. Dice el Evangelio que una vez Jesucristo desapareció de la vista de ellos, decidieron regresar en la noche a Jerusalén. De Emaús a Jerusalén hay alrededor de quizás unos 8 o 9 millas, es la distancia que hay. Y ellos decidieron desandar el camino, regresar a Jerusalén. Aquella era una noticia que no podía quedarse solamente con ellos. Tenía que ser compartida con los otros discípulos. Habían visto al Señor. Habían tenido comunión con el Señor. El Señor estaba vivo. Así que tenían que llevar esa noticia, esa buena noticia, tenían que llevar ese evangelio a los otros discípulos. No podían guardarse tan buena noticia. El evangelio, mis hermanos, no es nunca del todo nuestro hasta que lo hemos compartido con otros. Hasta entonces es nuestro. Cuando lo hemos compartido. Porque los creyentes, mis hermanos, somos como los pordioseros. Los cristianos somos los pordioseros que han encontrado pan. Y van y le dicen a otros pordioseros a dónde hay pan, para que ellos también coman. Eso es lo que somos los cristianos. Eso es lo que somos los creyentes. Pordioseros. Diciéndole y anunciándole a otros pordioseros a dónde es que hay pan, para que ellos también coman de lo que nosotros hemos comido. Esta historia también nos habla de cómo cuando por fin llegaron a Jerusalén, encontraron a otros que también habían tenido una experiencia similar a la de ellos. La gloria de los cristianos es que viven en una compañía de gente que ha tenido la misma experiencia, donde lo que nos une es que todos los que somos cristianos tenemos a Cristo en nuestro corazón. Eso es lo que nos une. Eso es lo que nos hace llamarnos hermanos. Eso es lo que nos hace llamar a Dios Padre. Eso es lo que nos hace ser iglesia. Tenemos la misma experiencia. Se ha dicho que la verdadera amistad empieza cuando las personas comparten un recuerdo común y pueden decirse, ¿te acuerdas? Experiencias comunes vividas. ¿Te acuerdas cuando vivimos esto? ¿Te acuerdas cuando estuvimos acá o estuvimos allá? Esa experiencia común vivida. Y eso es lo que todos los creyentes tenemos, todos los cristianos tenemos alrededor del mundo. Es la experiencia vivida de tener a Cristo en nuestro corazón. Eso es lo que nos hace hermanos. Eso es lo que nos hace compartir. Todos nos hemos encontrado con el mismo Señor. Es el mismo Señor que estos dos discípulos camino de Emaús se encontraron. Es el mismo Señor. Y nosotros somos los mismos discípulos como aquellos dos que iban camino a Emaús. Cada uno de nosotros los cristianos formamos parte de una comunidad de personas que comparten una experiencia y un recuerdo común de su Señor. Todos compartimos eso. Pero por otra parte, vale la pena
señalar el hecho de que ese cambio vino nada más después de haberse encontrado con el Señor, igual que en la vida de todos nosotros. Nosotros vamos hacia Emaús y no sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros más adelante. No lo sabemos. Ahorita no sabemos qué es lo que hay más adelante. Así que en eso no soy diferente, no somos diferentes a ese par de hombres que iban cargados y tristes rumbo a Emaús. Hoy necesito aprender y esperar en las promesas de Dios. Hoy usted, mi hermano, mi hermana, necesita aprender a esperar en las promesas de Dios. La esperanza es una dependencia total de las promesas de Dios. Eso es lo que es una esperanza. Es esperar en el cumplimiento de la promesa que Dios nos ha dado. Quizás por eso a Jesucristo y su segunda venida se le llama nuestra bendita esperanza. Porque es el cumplimiento de las promesas de Dios. En aquella ocasión, nuestro Señor pacientemente habló con los discípulos, así como pacientemente habla contigo, habla conmigo. Donde a ellos no les reveló todo, sino hasta que cuando llegaron a casa. Y ahí sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y cuando lo partió, los ojos de ellos se abrieron. Pero observen de que nuestro Señor en el camino, cuando iban en marcha, Él no les dijo lo que estaba ocurriendo. Él no lo hizo, sino que Él les dejó hablar, les invitó a hablar, les invitó a decir lo que había en su corazón. No les corrigió, no los amonestó, les dejó hablar. Así nuestro Señor hoy en día nos deja hablar. Pero Él va a nuestro lado. Y a veces no nos percatamos de ello. Pero Él va a nuestro lado. Así que muchas veces cuando vamos camino a Emaús, el Señor camina a nuestro lado. El Señor camina a tu lado. Y no se te revela sino hasta cuando llegas al destino. Ahí es donde Él se revela. Pues eso es que, o más bien, por eso es que quizás no conviene del todo ir camino a Emaús, porque Emaús era sitio de poca esperanza, era sitio de ninguna visión para el futuro, para el mañana, para tu familia. Lo que hoy debemos desear es quedarnos a los pies del Maestro y aprender a confiar y a esperar. Tal como María lo hizo a los pies de Jesús cuando llegó a Betania. Esperando en Él, escuchándole. Mis hermanos, este tiempo de cuarentena, ese tiempo de pandemia, es un tiempo donde debemos de sentarnos a los pies del Señor y escuchar. Debemos nosotros confiar en Él. El amor de Cristo todo lo llena, todo lo transforma. El amor de Cristo es pleno, es vida. Mis hermanos, ahora vamos en marcha. Ahora hay oscuridad. Ahora no sabemos qué nos depara el mañana. Pero lo que sí sabemos es que tenemos a un Cristo que, aunque no nos demos cuenta, camina a nuestro lado. Y una vez lleguemos a nuestro destino, Él nos revelará, Él nos explicará qué es todo esto. Él nos enseñará. Y una vez lo haga, nuestros ojos se abrirán. Nuestro corazón arderá con la verdad de su palabra. Y no podremos contenernos, sino que desandar el camino, regresar con los otros discípulos y darles la esperanza que nosotros acabamos de recibir.
Dios es bueno, que Él es vida y que Cristo ha resucitado. Hermanos, debemos alentarnos unos a otros porque tenemos una experiencia común. Porque para sorpresa de aquellos discípulos, cuando se encontraron con el resto de discípulos, ellos también habían tenido la experiencia de estar con el Señor. La experiencia común de tener a Cristo en el corazón. Mis hermanos, que eso nos aliente. Podrá parecer oscura la noche, pero Cristo, quien es la luz, va a nuestro lado. No lo dudes. Cristo va a tu lado. Confía en Él. Él te abrirá los ojos y Él llenará tu corazón de luz y de vida. Amén.